Bienvenidos al podcast de esta semana. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Hoy nos va a acompañar el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez. Es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, por la circunscripción de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Y aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida antes de hablar con él sobre algunos temas de lo que él ha venido haciendo durante estos casi 8 años en el Congreso de la República, pero también de un proyecto de ley muy importante que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Para esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro, conversaremos con el doctor Eduard David Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático. Es abogado y politólogo de la Universidad Libre de Colombia. Adelantó estudios en desarrollo y políticas públicas agrarias en Kyungwon University de Corea del Sur y en alto gobierno en la Universidad de los Andes. Además, cuenta con una maestría en seguridad y defensa de la Universidad de Nebrija en España. Fue asesor de asuntos legislativos del Ministerio del Interior y Justicia. Trabajó en la Embajada de Colombia en Australia, donde contribuyó a impulsar las relaciones comerciales entre estos dos países. De igual forma, durante 3 años fue secretario privado del vicepresidente Angelino Garzón. En el 2014 fue electo por primera vez como representante a la Cámara por Bogotá, siendo autor de importantes leyes, además de ser la voz más crítica a la impunidad del proceso de Juan Manuel Santos y las FARC. En el 2018 nuevamente fue representante encabezando la lista a la Cámara por Bogotá. Ha sido integrante de las comisiones primera y de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, comisiones de la que actualmente hace parte. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Eduard, bienvenido a este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, qué bacano estar con usted, poder compartir en su programa. Y bueno, yo sabe mi admiración, afecto y cariño que le tengo a usted y por supuesto al Tolima. Bueno, doctor Eduard, un tipo beligerante, un tipo frentero, un tipo pilo que ha presentado no sé cuántos proyectos de ley en estos 8 años, una persona que fue capaz de enfrentar a los recién llegados congresistas por las FARC al Congreso de la República y una persona que se ha caracterizado siempre, doctor Eduard, y no porque está aquí en esta emisión, porque es juicioso, porque llega a los debates temprano, porque llega a las sesiones, no tiene fallas, no tiene ningún tipo de tacha en su hoja de vida. Y pues hombre, yo quisiera arrancar esta entrevista preguntándole a usted por algo muy importante, y es, ¿qué opina usted de la política de opinión en Colombia a propósito de todo lo que estamos viviendo en estos procesos electorales recientes? Pues mire, vuelvo a insistir en algo que para mí es sagrado y es el que siembra recoge. Y yo creo que cuando uno siembra tiene que recoger, y en este caso votos. Pero en estas pasadas elecciones fue muy, digamos que complicado o no sé si qué fue que toda la opinión se fue para el pacto histórico, pero realmente uno empieza a mirar es que en este país mandan muchas estructuras politiqueras y creo que sí hay que mirar cómo o se genera transparencia para que digan, sí, este es mi candidato, las estructuras políticas, o se combate realmente a través de esa ley de delitos electorales que yo hice en el 2017, esas estructuras que lo único que hacen es pagar para llegar y por supuesto si pagan para llegar, llegan a robar. Doctor Eduard, dígame para usted, ¿cuáles fueron las leyes más importantes que logró sacar adelante el representante Eduard Rodríguez en estos 8 años como congresista? Yo creo que uno le mete corazón a todas, Ricardo. Pero algunas. La ley de delitos electorales para mí fue muy importante. Porque ¿Qué introdujo la ley de delitos electorales que no hubiera? Delitos electorales, por ejemplo, condenó a Ida Merlán en la compra y venta de votos, y por eso yo hago el reclamo de que por qué en esta ocasión no se combatieron esas estructuras criminales y se permitió la compra y venta de votos o la presión de los trabajadores. Esa ley ha sido importante para generar transparencia, pero ahí sí, como dicen, estas elecciones no pegó.
y eso pues le genera a uno... Esa ley no pegó. No pegó y le genera a uno intranquilidad porque pues de una u otra forma uno dice, oiga, venga, tenemos un gobierno, tenemos una fiscalía, hombre, no puede ser que en el pasado gobierno, cuando yo era oposición sí funcionó y en esta no pegó. Ley de delitos electorales, otra ley, doctor Eduardo. Creo que las leyes de cambio climático para mí han sido muy importantes. Era una idea que yo tenía desde el 2010 y se venía generando y creo que coincidimos varios congresistas en eso, pero empecé con algo muy pequeño y es el prohibir el consumo de bolsas plásticas en Colombia, que la ciudadanía pagara un pequeño monto para que reutilizara la bolsa o llevara el canasto, y empezamos a hablar por fin de agenda ambiental, que yo creo que las futuras generaciones yo le podré decir a mis nietos, mire, esto empezó con un pequeño cambio que fue coger y decirle a la ciudadanía no consuma tanta bolsa plástica porque dura 200 años en descomponerse. Eso acompañada de otras, por ejemplo, que el secuestro y el narcotráfico no sea delito conexo con el delito político. Sí. Hay muchas, pero yo tenía una agenda clara. Seguridad, dentro de ese tema de seguridad a mí me preocupa es mucho el ciudadano y creo que hay que empezar a fortalecer eso. Es la segunda, que es la agenda ambiental, y la tercera, que es la agenda de justicia. Grandes transformaciones a la justicia en pequeños proyectos de ley creo que han sido motivantes. Hoy, por ejemplo, el tema que a mí me apasiona mucho, que es toda la política pública sobre el expediente digital, es una vaina bárbara y por supuesto creo que ha ayudado mucho a muchos colombianos. Son muchas cosas que uno trabaja en equipo y a todos les meto Ricardo pasión. Doctor Eduardo, a usted lo he escuchado decir N veces, no más judicialización de la política, no más politización de la justicia. En ese aspecto, ¿usted cómo ha venido trabajando y qué le puede decir al país que le hace falta hacia adelante para poder lograr acabar con esa judicialización de la política y politización de la justicia? Pues mire, uno ve en este país que la justicia se la aplican de acuerdo al criterio político. Y yo empecé esa pelea hace mucho tiempo, porque yo creo que los jueces deben de estar para eso, para administrar justicia. He encontrado una corte hoy más objetiva, una corte que realmente hace las cosas porque le da la prueba te dará el derecho, decía un profesor mío, y no porque tenga pasión o porque quiera hacer historia. Y en eso lo hice en un debate de control político, que además me abrieron hasta un expediente en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema. Les he ganado absolutamente todos porque uno obra con transparencia. Y precisamente esa combinación a veces no de judicialización de la política, sino contubernio entre política y justicia, fue lo que llevó a que se negociaran procesos por grandes sumas de dinero, y de ahí desmantelé el cartel de la toga, probando que se había entregado más de 2.600 millones de pesos a una organización criminal. Bueno, vamos ahorita a pasar al tema de su proyecto de ley que me llama mucho la atención, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero antes de eso no puedo obviar un tema que obviamente que para mí como congresista es muy importante, pero que el país debe reconocerle a Eduardo Rodríguez, y es el tema de el cartel de la toga, doctor Eduardo. Yo en la comisión de acusaciones, cuando la presidí, abrí un proceso por Odebrecht al expresidente Santos, pero esta entrevista es sobre usted y sobre lo que usted ha hecho. Y yo quiero que usted nos hable cómo logró usted que una comisión que ha sido mal llamada la comisión de absoluciones, precisamente porque nunca avanza en ninguna investigación, usted lograra llevar a feliz término la investigación, ni más ni menos que de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. En este país, y sobre todo aquí en el Congreso, estos manes le tienen miedo a los magistrados. ¿Tienen rabo de paja? Pues precisamente creo que es por eso, porque le tienen rabo de paja y porque no se quiere meter, entre comillas, en problemas. Y yo creo que el que nada debe, nada teme. A mí una vez me hicieron un montaje y yo fui vehemente ante el Consejo de Estado a decirles, mire, estos señores es un montaje de unos politiqueros que se quieren quedar con mi curul. Alguna vez me tocó ir ante la Corte Suprema de Justicia a responder por un proceso y he sido vehemente
y decirles, mire, actúo conforme a la Constitución y la ley. Así que voy ante mi juez natural. Es más, para mí es un privilegio que la Corte Suprema me investigue y que sea ella la que diga, mire, este man es inocente. Porque es, es un honrado comprobado. Es un honrado comprobado, exactamente. Pero estos manes no. Estos manes les daba miedo. Entonces, cuando yo llegué en el Congreso del 2014, esa comisión era la comisión de absoluciones. Le tenían un pánico a la Corte Suprema de Justicia. Y empecé yo a trabajar proyectos de ley con la rama, con los jueces y con la propia Corte, y encontré que eran ciudadanos comunes y corrientes como yo. El gobierno americano nos traslada unas pruebas y estos manes le tenían un miedo a eso. Yo les dije, venga, yo lo hago. Y alcé la mano. Le dije, ¿en serio usted se va a meter en eso? Yo le dije, sí, no tengo rabo de paja. Y el que no tiene rabo de paja se acerca a cualquier candela. Y entonces me dieron eso. Lo primero que hice fue, de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso, dividir el proceso para que saliera 2 magistrados que hoy también están ya condenados porque no eran jueces, y me quedé con otros magistrados que estuvieron dentro del cartel, porque ellos lo que hicieron fue salir unos, negociar con los amigos que le habían dejado heredados en la magistratura y hacer negocios. Entonces empecé a probarles. Primero lo que hice fue llamarlos a una versión libre. Luego dijimos, no, hay que llamarles a esa indagatoria. Estas pruebas son muy, muy fuertes. Empezamos a buscar los diferentes testimonios y había un testimonio clave donde José Leonidas Bustos retó a su propio alumno y le decía, hombre, dígame dónde me llevó la plata. Y el man salió y le dijo, mira, yo le llevé la plata a su apartamento, usted y yo hacíamos negocios, usted y yo hacíamos esto. Entonces él decía, no, es que utilizó mi nombre. No, esto no es de utilizar el nombre, esto fue de plata comprobada. Además que los congresistas dijeron que sí habían dado 2.000 millones de pesos, que era para que les quitaran esos procesos, les archivaran esos procesos. Con una prueba tan sólida era imposible que la comisión dijera que no. Luego lo llevamos a Senado. En Senado, la de Malo, que era magistrado titular, la aprobaron rápidamente. En ejercicio, mejor dicho. Y la de Bustos se demoró un tiempo, pero cuando hay pruebas, estos manes sean de izquierda o derecha, pues no pueden ir en contra de la prueba. De hecho, me siento orgulloso que la izquierda, el centro y la derecha, todos votaron unánimemente esa investigación del cartel de la toga, que arrojó que había una empresa criminal inquistada en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y el proceso penal ya en la Corte Suprema? Están encarcelados, condenado, Malo está condenado, Bustos está investigado por la Corte Suprema, creo que está en Canadá, y pues digamos que esto no es un tema contra Bustos o contra Malo, sino que justicia. Un delito. Es que las cosas más complejas, doctor Edward, es que aquí en Colombia, para hacer un poquito de claridad a los televidentes, existe un escudo que es lo que logra retirar el Congreso cuando, a través de las investigaciones que se hacen en la Comisión de Acusaciones, se puede levantar el fuero a uno de estos funcionarios para que finalmente la Corte Suprema pueda avanzar en la investigación. Y por eso es que se dice Comisión de Absoluciones, porque termina el Congreso casi siempre y dentro de esta comisión de la Cámara impidiendo que se investigue formalmente desde la Corte a cualquier funcionario aforado de los que pasan por el Congreso de la República. Exactamente. Entonces, cuando digo es porque uno simplemente es un operador judicial, me hubiera tocado a mí, le hubiera tocado a usted, igual uno tenía que hacer la tarea, pero muchos de ellos no la hacen y por eso la llama usted bien Comisión de Absoluciones. Pero cuando uno adelanta los procesos con pulcritud, con lealtad, sin pasiones políticas y por supuesto ante eso que usted le llama justicia y que yo creo que es justicia, pues se tiene que actuar beligerantemente, porque la justicia no puede ser solo para los de Urbana, como dicen, sino para aquellos de cuello blanco que maltratan esa magistratura, digamos que ese legado tan grande que es ser juez de la República, o presidente de la República, o fiscal general de la Nación. Así es, doctor Edward. Bueno, doctor Edward, pasemos al tema del proyecto de ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aquí yo tuve la posibilidad de entrevistar al decano de Derecho de la Universidad de Ibagué
Y él le hizo un reconocimiento a usted desde la academia. Decía, vea, ese representante Eduardo Rodríguez se metió en un tema que es fundamental para Colombia para evitar el lavado de activos, para que la OCDE, que fue la que primero nos conminó a que teníamos que incluir dentro del ordenamiento jurídico esa responsabilidad penal, que pudiéramos avanzar. Y pues yo me encuentro con la sorpresa de que a estas alturas todavía no se le ha dado el primer debate a este proyecto de ley. Nosotros lo que hicimos fue recopilar las buenas prácticas internacionales de lucha contra la corrupción. Y una de esas buenas prácticas no es subir penas, no es solamente lo que ya hicimos, que además ha sido el mejor paquete anticorrupción de la historia, y no lo van a reconocer ni a usted ni a mí, ni al señor de allí al frente, que ha sido el presidente Iván Duque y ha liderado ese paquete anticorrupción, donde acabamos con la casa por cárcel para los corruptos, donde les hacemos extinción de dominio express. Una de las cosas por las cuales hoy Emilio Tapias está en la cárcel es porque antes se podían ir para la casa, ese jueguito se les acabó, donde modificamos la Contraloría General de la República para que en línea pudieran ver dónde, por qué aquí vale 5.000 pesos un desayuno y por qué en otra parte del país puede valer 40, 50.000 pesos, y de esa manera botar las alertas tempranas. Y creo que hay un tema, y es no solamente del tema público. El inventario de los elefantes blancos también. Los elefantes blancos son una belleza, hermano. El inventario. Porque, mire, Ricardo, con esa modificación de esa ley, nosotros logramos hacer que el Hospital San Vicente de Paúl, en norte de Santander, volviera a ser en Gramalote una realidad. Eso uno se siente orgulloso. Ya, listo, pasamos de aquí. Pero esa es otra de las historias que uno le puede contar a los hijos y a los nietos. Entonces, ¿qué faltaba? Porque aquí se habló de Odebrecht, no se ha venido solucionando nada de Odebrecht, y uno se decía, ¿y dónde está la responsabilidad de Odebrecht internacional? ¿Dónde están las buenas prácticas de las empresas? Y creo que muchas empresas se ven o cedo a la corrupción o saco mi proyecto. Entonces les toca ceder a la corrupción para poder sacar sus proyectos, y los que ganan son los corruptos de cuello blanco. Y otro tema, doctor Eduardo, que muchas veces los corruptos están en la junta directiva y ponen a un gerente, a un representante legal, a que asuma la responsabilidad como persona natural, y ellos siguen delinquiendo poniendo a otro ahí. Entonces, este proyecto, querido Ricardo, es un proyecto muy importante, porque por primera vez se le mete a las empresas y les dice, vea, empecemos por lo que yo hice dentro de la ley anticorrupción, que me parece que es importante, y es entendamos que lo público es sagrado. Y entender que lo público es sagrado es entender que entenderlo en algo que yo he venido promoviendo, Ricardo, y es las cátedras. Hice la cátedra del medio ambiente, hice la cátedra financiera e hice la cátedra anticorrupción. Que los niños sepan que lo público es sagrado, pero que las empresas sepan también que lo público es sagrado, y que exista de parte de ellas un reconocimiento que cumplen eficientemente en prácticas anticorrupción, no estandarizadas en Colombia, sino a nivel mundial. Así que llega al punto de destruir completamente la empresa. Si bien es cierto, logramos en la anterior ley anticorrupción una especie de que pudiese la superintendencia de sociedades meterse a la empresa cuando hay actos de corrupción, en este momento es un tema netamente penal, porque ya no solamente persigue a la empresa, sino persigue todos sus activos y persigue a los que cometieron los actos de corrupción. Así que de eso se trata el proyecto de ley de compliance, que es que las empresas hagan buenas prácticas a nivel de lucha contra la corrupción. Doctor Eduardo, que las empresas hagan buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Usted es abogado, usted es jurista. Hay un tema que a mí me quedó todavía dando vueltas en la cabeza, y es que nosotros en Colombia no tenemos la pena de muerte, pues para personas naturales, pero sí estableceríamos pena de muerte para personas jurídicas. Entonces ahí habría también que adecuar el ordenamiento jurídico colombiano. Hoy hay pena de muerte política para los congresistas que pierdan la investidura. Sí. Aquí hay mucho hipócrita, pero en este caso sí estamos mirando para que exista una pena de muerte dura contra los corruptos de parte penal, pero también se acabaría prácticamente también su vida comercial.
Por eso, aquí hablaríamos prácticamente de una pena de muerte para las empresas. Exactamente. Las empresas entrarían en proceso de liquidación y se acabarían esas empresas, se perseguirían los socios. Entonces, ¿hacia dónde va mi pregunta? Primero era decirle, bueno, tenemos que adecuar el ordenamiento jurídico colombiano, porque pues obviamente que es un cambio sustancial, pero lo segundo es, esas penas que se aplican para la persona jurídica no se pueden llevar a la persona natural, no desde el punto de vista de la pena de muerte como es entendida en el ordenamiento jurídico, en el derecho penal, pero tampoco en lo que tiene que ver con su actividad comercial de los que hagan parte de la empresa. Yo creo que hay que buscar con estos proyectos, y es que la transparencia valga la pena. Que la transparencia le permita también a aquellas empresas que hacen las buenas prácticas ganarse las licitaciones. Nosotros hicimos una vaina, Ricardo, usted y yo, que el país de pronto no sabe, que es pliegos tipo. Y pliegos tipo ha pasado de que pasemos de un solo licitante en Invías a 53 proponentes en una sola licitación. Y que se la gane el mejor, la gane el que mejor presenta la obra, el de mejor presupuesto. Pero eso ha permitido que desarrollemos realmente, digamos que toda la infraestructura del país. ¿Hacia dónde va mi reflexión en cuanto a la prevención y al compliance en sí? Es que esas mismas empresas dicen, venga, necesito que me haga, certificarme en compliance para tener más puntos en una licitación, y que entiendan que esa certificación en compliance, que son totalmente objetivas, valen la pena, para decir vale la pena ser transparente, y se puedan ganar las licitaciones a través de mecanismos de transparencia. Y en el comercio internacional, obviamente que estas empresas van a tener un valor agregado frente a las demás. Totalmente, y debería ser así, y eso es lo que busca la OCDE, hacia allá va el mundo, porque el tema, por ejemplo, de pena de muerte, pues uno dice, hombre, qué rico o chévere, matemos a los corruptos, roban la plata a los niños, yo estoy de acuerdo, pero también tenemos que entendernos como sociedad qué está pasando dentro de nosotros. Yo creo mucho en eso, que muchas veces no lo hablan acá en el Congreso, pero yo creo que uno sí tiene que ser ciudadano ejemplar, y los colombianos tenemos que tarde que temprano llegar a ese estado de desarrollo donde cada colombiano sepa que es un ciudadano ejemplar, que respeta lo público, que hace buenas prácticas en materia empresarial, y hacia allá va el mundo, y hacia allá o que le estoy diciendo hoy creo que va a ir tarde que temprano, y por eso hay que iniciar las luchas desde muy temprano. Bueno, doctor Edward, llegamos a la parte final de esta emisión, agradeciéndole mucho su presencia, un legado que le deja a usted a los colombianos desde el Congreso de la República. Bueno, yo creo que esas 51 leyes para mí son muy importantes, son legados, y yo me podré ir del Congreso siendo feliz. Pues yo creo que también, aparte de acabar con el cartel de la toga, aparte de hacer las reformas a la justicia, aparte de hacer la agenda ambiental más importante de este país, yo creo que uno también deja aquí un buen nombre y deja buenos amigos, amigos como usted, que son personas que han luchado por este país, que usted y yo no vamos a estar en el próximo Congreso, pero sí vamos a estar en los próximos 20 años en la vida política, y creo que ese legado de amistad, de hablar, de dialogar, es algo que hay que valorar, y por eso también quiero hacerle un reconocimiento a usted, a su trabajo. Hoy mi vida está a salvo gracias a la ley que usted presentó, que es la ley de vacunas, una ley que en buena hora le ha servido a los 50 millones de colombianos, y donde hoy tenemos a todos los colombianos vacunados. El que no ha querido, eso sí, allá él, pero gracias a usted y gracias a esa idea, hoy todos los colombianos estamos vacunados, y ojalá la historia se lo reconozca, yo se lo reconozco, pero ante todo, puede ser que a estas elecciones perdimos, nuestros nietos y nuestros hijos y nuestra familia nos lo reconocerá, así que mi homenaje humilde y grande a lo que usted ha representado para el Tolima. Muchas gracias, doctor Edward. El doctor Edward Rodríguez, representante a la Cámara, terminará su periodo el 20 de julio del presente año. Y hombre, hoy lo quisimos tener acá para hablar de todos los temas en los cuales avanzó como congresista y permitió que Colombia avanzara como país. Los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos para despedir este podcast. Esta semana en nuestra agenda legislativa.
En plenaria de Cámara aprobamos informe de conciliación del proyecto de ley que busca honrar y exaltar la memoria de las víctimas del COVID-19 y sus familias en el país, declarando el 16 de marzo como el Día Nacional Conmemorativo de las Personas Fallecidas por COVID-19. Asimismo, dijimos sí al proyecto de ley por medio del cual se establecen disposiciones sobre el programa Juegos Intercolegiados Nacionales, por medio del cual se instauran los procesos de organización y realización de las competencias deportivas, responsabilidades y alcance a nivel municipal, departamental y nacional, garantizando la destinación y ejecución de los recursos. De igual forma, aprobamos el proyecto de ley que pretende crear el programa Escalera de la Formalidad, el cual busca establecer el camino para la formalización de nuevas micro y pequeñas empresas en el país y de esta manera reactivar el sector empresarial en Colombia. Por otro lado, apoyamos en segundo debate el proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud y la recreación de todos los habitantes, en especial los niños, niñas y adolescentes en Colombia, mediante la regulación del uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional, y de esta manera solo sea manipulado por expertos, así como generar soluciones de salud pública e inclusión social para las personas que sufrieron quemaduras a causa de estos artefactos. Hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.